La historia entre Estados Unidos y Japón es por lo menos curiosa. Todo se remonta al lejanísimo 1853, momento en el que el comodoro Matthew Perry, que no tiene ninguna relación con el actor de Friends, llega al por aquel entonces shogunato. Recordemos que Japón en ese periodo todavía estaba inmerso en su medioevo, a diferencia del resto del mundo que ya había pasado a cosas mucho más interesantes, y exige tratos comerciales justamente para Estados Unidos. Cosa que desata un efecto en cadena que nos llevaría a una suerte de guerra civil entre una facción que quería abrirse y una que no. Este periodo, seguramente más de uno lo recordará, por ser todo el backstory del manga y el anime Rurouni Kenshin, que finalmente termina con la victoria de los realistas, es decir, quienes querían que Japón se abra, y arrancaría la era Meiji, la cual engloba toda una corriente occidentalizadora en Japón. De ahí en más, Japón se metería en un montón de conflictos internacionales, eran de lo más belicosos, principalmente en la parte continental de Asia, donde curiosamente serían aliados de Estados Unidos en una gran cantidad de ocasiones. Esto, bueno, finalmente se rompería después de quedar muy enojados por la repartija de la Primera Guerra Mundial, terminando en el bombardeo de Pearl Harbor, y que tuvo unas repercusiones de lo más jodidas con los bombardeos nucleares por parte de Estados Unidos. Bueno, ya a este punto todos saben que el eje compuesto por Japón, Alemania e Italia pierde la Segunda Guerra Mundial y los países derrotados son intervenidos por las potencias vencedoras, en este caso Estados Unidos, quien en Alemania y en Japón inicia algo llamado Plan Marshall, donde básicamente reacomoda todo el país, dando todavía un paso más en la occidentalización de Japón y entablando una relación un poco más estrecha entre los dos países. Bueno, ahora nos vamos a acercar un poquito más a lo que trata este video en sí, y es hablar de la relación a nivel cómics y mangas que hubo entre ambos, concretamente en el género de los superhéroes, teniendo quizás un primer exponente en la versión manga de Batman, la cual se ha editado hace pocos años y que por ejemplo autores como Grant Morrison han evocado en Batman Inc., que trataba básicamente de un manga que estaba fuertemente inspirado en la versión live action protagonizada por Adam West. De ahí, por ejemplo, sale un personaje que hoy en día ha regresado a la continuidad de los cómics, o que ha sido insertado a la continuidad de los cómics, como dije, partiendo desde el Batman Inc. de Morrison, que es el Doctor Muerte, el cual es un doctor japonés. Y el siguiente precedente que tengo, corríjanme si me estoy comiendo alguno por lo menos, sería ya en los 70s, en este caso de la mano de Marvel, primero intentando llegar a este mercado con un manga de Spider-Man, el cual, a diferencia del de Batman, que básicamente eran aventuras de los personajes ya conocidos, con un tono por ahí más amigable para el público nipón, era directamente una reinvención teniendo a un estudiante de secundaria japonés, con otra identidad que es totalmente distinta a la de Peter Parker, sufriendo un destino similar y convirtiéndose en el superhéroe enmascarado a rayas que todos conocemos como Spider-Man. Este manga no trascendería, digamos, en Japón y recién llegaría a Occidente un montón de décadas después, más que nada como una curiosidad. Y acá llegamos a lo que nos compete en este video, concretamente después de este prólogo de casi 4 minutos, que es la versión manga de X-Men. Este se daría en el año 94, en pleno furor de la serie animada, la cual, dicho sea de paso, contó con openings y endings exclusivos para Japón, más en la sintonía de lo que se consumía a nivel animación por aquel entonces, lo cual para mí es un acierto porque son hermosos esos endings y esos openings principalmente. Si bien la apertura norteamericana, que es la que vimos nosotros, es absolutamente genial, la japonesa tiene lo suyo. O sea, realmente al punto de que no sé decidir cuál es mejor de las dos. Bueno, concretamente hablando del manga en sí, tenemos una propuesta muy parecida a lo que fue X-Men Adventures, que es el video anterior que cubrí en Cómics en el Recuerdo, el cual básicamente es un reconto de diferentes capítulos de la serie. En este caso ocurre algo que no me gusta demasiado y que tiene un denominador común con la adaptación al manga de Star Wars también, y es que cada tomo de los 13 que compendió a esta obra están dibujados por
un autor diferente, probablemente provenientes del mundo de los doujin. ¿Qué son los doujin? Bueno, son cómics amateur. Generalmente enfocados en el no por, pero otras veces simplemente contando historias por ahí alternativas que no están dentro de la canonicidad original. Caso, por ejemplo, Dragon Ball AF de Toyotaro, conocido en aquel entonces por Toible. Bueno, eso es un doujin. Es un cómic amateur con propiedades intelectuales de las que no forman parte, pero que Japón en general es bastante permisivo y los deja existir dentro de su propio contexto. En este caso se nota que son trazos bastante novatos, que cumplen, o sea, ustedes verán, no se ven feos los dibujos, pero están lejos de, por ahí, un cómic estándar, digamos, se nota de lo más novatón y no ayuda tampoco que el estilo vaya variando tomo a tomo. En este lado del charco se editaron 26 revistitas, conteniendo, si no me falla la memoria, 2 números cada uno, las cuales pasaron sin pena ni gloria. Recordemos que era caro para lo que solía ser un cómic, y aparte en blanco y negro, siendo su único punto fuerte quizás la rareza de esta mímesis entre el cómic y el manga. Pero hay otra cosa que hay que notar y donde también converge esta obra, y es que en ese mismo periodo se estaba dando otro movimiento con respecto a la serie de los X-Men, y que sería, digamos, un golpe cultural muy fuerte y que perduraría hasta los días de hoy, que es el de los videojuegos. Mientras la serie animada de X-Men era un éxito en pantallas niponas, quizás siendo el primer gran éxito del género de superhéroes en ese país, e influenciando, por ejemplo, a autores como Nobuhiro Watsuki, quien homenajea a muchos de los X-Men en su obra. Él mismo lo reconoce en los tomos recopilatorios, en esas aclaraciones, digamos, en esos free talks, como se llama, así que no es algo subjetivo mío, él mismo lo reconoce. La pata fuerte de esa influencia es justamente los videojuegos, concretamente los videojuegos de pelea, y concretamente los videojuegos de pelea que venían de la empresa Capcom, famosa, claro que sí, por quizá la saga más histórica de ese género, el Number One, un clásico de clásicos que sigue vivo, vigente y todopoderoso el día de hoy, que es ni nada más ni nada menos que Street Fighter. Bueno, con una fórmula que ya la tenían recontra aceitada después de un montón de juegos, no tanto los de la serie oficial, sino por ahí los de Alpha, que habían sabido expandirse. Traen una adaptación bastante libre del evento Atracciones Fatales, que cubrí en Cómics en el Recuerdo. Si quieren saber de qué se trata, vayan y miren el video. Incluyendo un roster de personajes mutantes y algunos no, por ejemplo Juggernaut, Omega Red o Espiral, que no son mutantes. Este juego fue tan exitoso que la misma editorial que hizo el manga de los X-Men, que se llama Takeyobo, y que la verdad hasta antes de hacer este video no la conocía, investigué un poquito en Wikipedia porque no hay mucha información y generalmente se dedican a otras cosas que no son los mangas. Los mangas son simplemente como su última prioridad. Sacó también un cómic promocional del juego, supongo yo que adaptando la historia, del cual no hay rastro porque jamás se compiló en ningún formato, lo cual me da mucha pena porque si intentaba imitar por lo menos el arte de la cajita donde venía Children of the Atom, que es el nombre de ese primer juego basado en las propiedades mutantes, sería una pasada. Desde ya acá tenemos una mímesis entre lo que era lo mejor del exponente del manga y el anime y el estilo de Jim Lee que tanto había funcionado, teniendo una suerte de dinastía que después se fue avanzando en crossovers entre las dos empresas, porque lo que arrancó con Children of the Atom después siguió con Street Fighter contra X-Men, el cual es un juegazo, siguiendo contra Marvel Superhéroes contra X-Men y finalmente concluyendo en el ya recordado Marvel vs. Capcom, que es básicamente un imprescindible en la vida de cualquier persona que disfrute de alguno de los elementos que componen esta serie que les traigo. O sea, es imposible que no hayan jugado que sea una vez, o no se hayan divertido, o no se hayan rematado con un amigo con uno de los juegos que trae esta saga, los cuales tienen un triste final en algún punto, porque bueno, tenemos el Marvel vs. Capcom 1 que estuvo muy bien. En el 2 directamente la cosa explota, expandiendo el roster de personajes, incluyendo muchos más mutantes, lo cual está bien. El 3 es un juegazo, pisando ya el tema del 3D. Y para el 4 nos metemos en el contexto contemporáneo, donde Disney
discutida por aquel entonces por las propiedades intelectuales, y el propio Ike Perlmutter, que era uno de justamente la junta directiva, baja la orden de que hay que matar a los mutantes desde adentro, no creando más personajes, minimizando todo lo que se pueda de las colecciones mutantes y por supuesto no haciéndoles publicidad a las películas de Fox. Entonces, en un movimiento muy desafortunado, en la cuarta entrega del juego deciden eliminar cualquier rastro mutante, siendo justamente el origen de esta saga, como les dije hace un ratito, una estupidez, y aparte, por lo menos Wolverine tratándose de un imprescindible. O sea, yo entiendo que quizás quisieras reducir un poco la presencia, pero Wolverine mínimamente tenía que estar, no podía faltar Wolverine. Y bueno, no hay más mutantes. Cuando le van a preguntar al creador del juego, o al director del juego mejor dicho, él dice que no, que bueno, no pasa nada, que en realidad nadie ya recuerda a los X-Men, intentando, viste, bancar un poco a Disney, cuando el tipo podría haber sido más honesto y hubiera dicho, mira, estos son los personajes que nos pidió que pongamos Marvel, los cuales claramente reflejaban completamente lo que estaba pasando en el universo cinematográfico. Tenemos personajes que hasta ese entonces habían sido totalmente ignotos, como ser los Guardianes de la Galaxia, o por ejemplo Capitana Marvel en su versión después de House of M, la cual la empresa hasta ese momento intentó imponer hasta en la sopa, no funcionando absolutamente nadie, y bueno, aceptando la derrota hace muy poquito, después de la pésima taquilla que tuvo su segunda película, pero por aquel entonces la metieron en el Marvel vs. Capcom en lugar de imprescindibles como, por ejemplo, Storm o Rogue. Si quieren que hablemos de personajes femeninos, como diciendo, bueno, está bien, pero tiene que haber personajes femeninos. Bueno, ¿dónde están Rogue? ¿Dónde está Storm? ¿Dónde está Phoenix? ¿Dónde está Psylocke? ¿Me entendés? Esos son personajes que gustan, que son mujeres fuertes y que vienen a representar algo. Pero bueno, este video habla concretamente de los mangas. Entonces, cerrando un poco, tuvimos finalmente una llegada del cómic japonés a Japón durante los años 90. Que pasó sin pena ni gloria, pero que ayudó o que empujó un poquito esta movida que se fue para el lado de los videojuegos y cuyo legado vive hasta el día de hoy. Y de hecho, yo supongo que, aunque no esté anunciado, Capcom debe estar trabajando en un Marvel vs. Capcom 5. Sería una buena idea recuperar la continuidad o directamente declararlo el 4 y el Infinity, que quede como una cosa ahí, una cosa fea y deforme al costado, y decir, bueno, no, este no es de la serie principal. Y con los mutantes volviendo con todo desde ya, ¿no? Así que bueno, ahora me gustaría que ustedes me cuenten cuáles son sus experiencias con esto. ¿Tuvieron la oportunidad de leer este cómic? Supongo que no, porque no llegó mucho por acá, pero quizás, bueno, en internet se suele conseguir todo. Y si no, digamos, ¿qué le parece el arte que les estoy compartiendo? Si quieren, ya que no hay tanto que charlar de acá, porque básicamente son adaptaciones de la serie, no tiene como mucho contenido propio, podemos llevarlo para el lado de los juegos, que cubrieron una parte importante de este video. ¿Cuál fue su experiencia con los juegos de pelea de Capcom, que empezaron con los mutantes y después siguieron en los mega crossovers de las compañías? ¿Tienen un favorito? ¿Tenían un personaje favorito? ¿Tienen alguna anécdota? ¿Algo que deja afuera? Pongan todo en los comentarios y ya saben. Si les gustó el video les voy a pedir un merecidísimo like. Si lo pudieran compartir sería excelente, así el canal sigue creciendo y les puedo seguir trayendo muchos más videos de este estilo. Y si este es justo tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas, así podés ver las dos series estrella de este canal que justamente en este video hacen una suerte de crossover, los cuales son Cómics en el Recuerdo, donde cubrimos historietas norteamericanas, principalmente de Marvel y DC, y Mangas en la Memoria, donde cubrimos mangas en lo general bastante alejados en el tiempo, pero que de vez en cuando se cuela algún contemporáneo. Hasta la próxima.